Jamás olvidaré la frase que escuché detrás de esa puerta. Ya falta poco. Ella ya se cree todo. Reconocí la voz de mi hijo al instante. Javier hablaba en voz baja, pero cada palabra me llegaba con una claridad inquietante. Había otra persona con él, una mujer, y ambos parecían tan tranquilos que era imposible imaginar que estuvieran hablando de mí. Me detuve en el pasillo, sin hacer ruido. La puerta del consultorio estaba apenas entreabierta. Había llegado temprano a casa, porque mi cita con el neurólogo se había cancelado a último momento. Ni siquiera pensé en avisarle a Javier. Al fin y al cabo, tenía una llave de mi casa y solía pasar casi todos los días a ayudarme. Fue precisamente ese cambio inesperado de planes lo que me llevó a ese pasillo. El médico ya no tiene dudas, dijo la mujer. Después de la próxima evaluación, nadie lo pondrá en tela de juicio. Sentí un nudo en el estómago. Javier respondió casi en un susurro. Ella misma siempre dice que se le olvidan las cosas. No hace falta insistir mucho más. Ambos rieron suavemente. En ese instante, sentí un impulso irresistible de abrir la puerta y preguntar de qué hablaban. Pero algo me paralizó. Quizás fue el miedo a la respuesta. Quizás fue la sensación de que si aparecía entonces, jamás descubriría la verdad. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido. Salí de la casa como si acabara de llegar. Cerré la puerta de golpe y esperé unos segundos antes de tocar el timbre. Cuando Javier lo abrió, sonrió como siempre. «¿Mamá? Pensé que tu cita duraría más». Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de culpabilidad. No encontré nada. Parecía exactamente el mismo hijo cariñoso que, durante más de un año, me había dicho que estaba preocupado por mí. En ese momento, aún no entendía lo que estaba pasando. Pero una cosa quedó clara. Si alguien mentía, no era mi memoria. Me llamo Carmen. Tengo 68 años y vivo en Zaragoza, donde he vivido prácticamente toda mi vida. Estuve casada con Miguel durante 42 años. Construimos nuestra casa juntos. Criamos a nuestro único hijo y llevamos una vida sencilla, sin pretensiones, pero tranquila. Cuando Miguel falleció, tras una enfermedad que lo consumió lentamente, la casa se nos quedó pequeña para una sola persona. El silencio fue lo más difícil. Durante los primeros meses, Javier venía todos los días. Llegaba con la compra, preparaba la cena, insistía en que descansara y decía que ahora le tocaba a él cuidarme. Me sentí orgulloso. Ella solía decirles a sus vecinos que tenía un hijo maravilloso. Todos decían que tuve suerte. Y me lo creí. Sus observaciones iniciales parecían completamente inocentes. «Mamá, ¿otra vez olvidaste dónde dejaste tus gafas?» Me estaba riendo. 5 minutos después, encontraba sus gafas en su bolso o sobre la mesa de la cocina. Nada fuera de lo común. Luego, surgieron otras situaciones. «¿Ya me lo preguntaste hoy?» «No, Javier». «Sí». Preguntó. «Ha pasado media hora». Me disculpé. Pensaba que el cansancio lo explicaba todo. Unas semanas después, empezó a recordar sucesos que yo simplemente no recordaba. «Ayer apagaste el horno y preguntaste 3 veces si lo habías apagado. ¿Estás seguro?» «Por supuesto que sí». Como no pude demostrar lo contrario, acepté su versión de los hechos. Después de todo, era mi hijo. ¿Por qué inventaría algo así? Los incidentes se volvieron cada vez más frecuentes. Según Javier, yo olvidaba las citas, perdía la pista de las facturas, me confundía los nombres de mis familiares y repetía las mismas historias varias veces. Algunas de estas cosas podrían sucederle a cualquiera de mi edad, pero nunca lo dejó pasar. Convertía cualquier pequeño descuido en un motivo de preocupación. «Mamá, esto no es normal».
Al principio yo respondía que simplemente me estaba haciendo mayor. Negaba con la cabeza. Así fue exactamente como empezó todo, con la madre de un compañero de trabajo. Estas comparaciones me persiguieron durante todo el día. Comencé a prestar atención a cada detalle. Si tardaba demasiado en recordar el nombre de un vecino, se ponía ansiosa. Si olvidara dónde dejé las llaves durante unos minutos, se me aceleraría el corazón. Ya no confiaba en mi propia cabeza. Javier notó este cambio incluso antes que yo, y fue precisamente entonces cuando empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en mi vida. Mamá, déjame pagar tus facturas en línea. Puedo hacerlo. Lo sé, pero si olvidas alguna fecha límite, tendrás que pagar una multa. Parecía un argumento sensato. Estuve de acuerdo. Luego me pidió que organizara mis medicamentos. Luego, empezó a programar mis citas médicas. También empezó a guardar mis documentos en un lugar seguro para evitar que los perdiera. Todo sucedió tan lentamente que nunca tuve la sensación de perder el control de mi vida. Pensé que simplemente estaba aceptando ayuda. Hoy me doy cuenta de que hay una enorme diferencia entre ambas cosas. En aquel momento, sin embargo, yo todavía no lo veía de esa manera. Y lo peor estaba por venir. Un lunes por la mañana, busqué mi libreta azul, donde había anotado todas las citas importantes desde que Miguel vivía. Siempre la guardaba en el cajón de la sala. Ella seguía allí. Pero al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Varias páginas habían desaparecido. No estaban divididos. Habían sido cuidadosamente extraídos. Me quedé mirando ese vacío, incapaz de comprender cómo había podido suceder. Pasé varios minutos sosteniendo el cuaderno en mis manos. Hojeé las páginas una y otra vez, como si fueran a reaparecer de repente. Pero no cabía duda. Alguien había arrancado las páginas exactas donde solía anotar citas, pagos y compromisos de los últimos meses. Lo primero que pensé fue que lo había hecho yo mismo. El segundo fue aún peor. Tal vez lo hice y simplemente no lo recordaba. Cerré lentamente el cuaderno y me senté en el sofá. Esa tarde, cuando llegó Javier, le enseñé lo que había encontrado. Mira esto. Las páginas han desaparecido. Cogió el cuaderno, lo miró durante unos segundos y suspiró. Mamá. Tenía miedo de que esto empezara a suceder. Lo miré, confundida. ¿Qué quieres decir? No te acuerdas. Fuiste tú quien arrancó esas hojas, hace unas semanas. Mi corazón se aceleró. No, yo jamás haría eso. Acercó una silla y se sentó frente a mí, hablando en un tono tranquilo, casi paternal. Te pusiste nervioso porque dijiste que las notas eran confusas. Intenté detenerte, pero insististe. Seguí intentando recuperar ese recuerdo. No pude. Cuanto más me esforzaba por recordar, más inseguro me sentía. ¿De verdad hice eso? Me tomó de la mano. No hay por qué avergonzarse. Precisamente por eso estoy preocupado. En ese momento, en lugar de desconfiar de él, comencé a desconfiar de mí misma. Comencé a evitar hablar de cualquier cosa relacionada con mi memoria. Siempre que había una diferencia entre lo que yo recordaba y lo que Javier decía, terminaba cediendo. Después de todo, si mi mente me fallaba, ¿quién podía garantizar que yo tenía razón? Los días se estaban volviendo extraños. Dejaba mi cartera en la cómoda de mi habitación y, horas después, aparecía en la cocina. Las llaves desaparecían y reaparecían dentro de un cajón, donde juré que jamás las guardaría. El abrigo que llevaba buscando una semana apareció colgado en el armario de la lavandería. Empecé a desarrollar un hábito que nunca antes había tenido. Antes de salir de una habitación, miraba a mi alrededor varias veces.
intentando memorizar mentalmente dónde había dejado cada objeto. Aún así, las cosas seguían cambiando de lugar. Un viernes, me encontré con mi vecina, Isabel, en el ascensor. Ella sonrió, pero enseguida notó mi expresión de cansancio. ¿Todo bien, Carmen? Dudé antes de responder. Creo que mi memoria no está muy bien ahora mismo. Ella frunció el ceño. Qué curioso. Te veías genial la semana pasada, cuando hablamos en la plaza. Antes de que pudiera responder, Javier apareció en el vestíbulo del edificio. Buenas tardes, Isabel. Ella le sonrió. Tu madre decía que últimamente se te olvidan las cosas. Puso una expresión triste, como si cargara con un peso enorme. Ha sido difícil de aceptar, pero lo estamos afrontando. Isabel puso su mano sobre mi hombro. Lo importante es que no estás solo. Le devolví la sonrisa, pero esas palabras me incomodaron. Todavía podía cocinar. Seguía haciendo crucigramas. Leo periódicos todos los días. Podía conversar con normalidad con cualquiera. ¿Por qué parecía que todo el mundo ya había aceptado que estaba perdiendo la memoria? La semana siguiente, Javier insistió en que viera a un neurólogo. Durante la consulta, respondió a varias preguntas, incluso antes de que yo abriera la boca. Ella olvida las citas. Él repite las mismas historias. Confunde las fechas. El médico lo anotó todo con cuidado. Cuando intenté explicar mi versión de los hechos, ya no tenía la misma confianza. Lo pensé 2 veces antes de responder. ¿Y si en realidad me equivoco al recordarlo? Salí de la cita con más preguntas que respuestas. En el coche, Javier habló con suavidad. No te preocupes. Cuanto antes aceptemos la situación, mejor será para ti. Esa frase no dejó de resonar en mi cabeza durante días. Aceptar. Eso era lo que todos esperaban de mí. Eso lo aceptaría. Comencé a disculparme por cualquier pequeño descuido. Si me llevara unos segundos encontrar una palabra, diría, lo siento, es mi memoria. Si se equivocaba con la hora, haría lo mismo. Poco a poco, dejé de confiar en mi propio criterio. Fue entonces cuando Javier sugirió otro cambio. Mamá, creo que lo mejor es que guarde tus documentos importantes conmigo. ¿Por qué? Has olvidado dónde pusiste tu escritura una vez. Eso no era cierto, o al menos estaba seguro de que no lo era. Pero la certeza duró solo unos segundos. Inmediatamente pensé, ¿y si realmente lo he olvidado? Entregué la carpeta que contenía la escritura de la casa, los documentos bancarios y otros papeles importantes. Javier le dio las gracias con un abrazo. En ese momento, pensé que le estaba facilitando la vida. Hoy sé que, ese día, entregué mucho más que una simple carpeta. Le entregué el control de casi todo lo que poseía. Pasaron los meses. Mi casa seguía igual. Mi rutina parecía la misma, pero ya no tomaba ninguna decisión, sin antes preguntarle a mi propio hijo si estaba haciendo lo correcto. Hasta que una tarde sucedió algo imposible de ignorar. Buscaba una bufanda vieja para ponérmela cuando fuera a visitar el cementerio, el día del cumpleaños de Miguel. Rebusqué en armarios, cajones y cajas. Nada. Justo cuando estaba a punto de rendirme, decidí coger una escalera para mirar la parte más alta del armario de la habitación de invitados. Una habitación que casi nunca se usaba. Arriba había una caja de cartón, sellada con cinta adhesiva. No reconocí la caja. La llevé a la cama y quité la tapa. Mi cuerpo permaneció inmóvil. Dentro estaban la bufanda que buscaba, los pendientes de perlas que creía haber perdido meses atrás, mi vieja cartera, un juego de llaves, fotografías de Miguel y otros objetos que habían desaparecido durante el último año. Todo estaba meticulosamente organizado, como si alguien hubiera guardado cada pieza a propósito.
En ese momento, por primera vez, una pregunta cruzó por mi mente, con una fuerza que no pude apartar. ¿Y si nunca hubiera perdido esas cosas? ¿Y si alguien me estuviera ocultando todo? Me quedé mirando esa caja durante varios minutos. Recorrí con la mano cada objeto, como si intentara confirmar que eran reales. Los pendientes de perlas fueron un regalo de Miguel por nuestro 25º aniversario de bodas. Lloré durante días cuando pensé que los había perdido. La vieja cartera había desaparecido unos meses después. Javier incluso dijo que tal vez la había tirado sin darme cuenta. Incluso estaban allí las fotos de nuestra boda. Cada objeto guardaba un recuerdo. Y cada desaparición había servido para reforzar la idea de que mi memoria me estaba fallando. Me senté en la cama intentando ordenar mis pensamientos. Solo había dos posibilidades. O bien escondía mis cosas en lugares imposibles, y luego me olvidaba por completo de ellas. O alguien lo estaba haciendo a propósito. O alguien lo estaba haciendo a propósito. Por primera vez en muchos meses. La segunda hipótesis parecía más lógica. Cerré la caja exactamente como la encontré. No le dije nada a Javier. Quería observar. Quería entender. Si alguien estaba manipulando mi vida, necesitaba averiguar quién era antes de tomar cualquier otra medida. En los días siguientes, comencé a prestar más atención a los pequeños detalles. Javier seguía llegando con la misma sonrisa de siempre. Estaba preparando café. Me preguntó cómo había dormido. Estaba comentando las noticias del barrio. Era imposible imaginar que ese hombre pudiera estar engañándome. Pero algunas actitudes empezaron a llamar mi atención. Cada vez que yo salía de la habitación, él encontraba una excusa para quedarse solo dentro de la casa. A veces, decía que iba a buscar agua. Otras veces, decía que necesitaba ir al baño. Estaba tardando más de lo habitual. Cuando regresé, todo parecía exactamente igual. O casi. Empecé a notar que algunos cajones estaban ligeramente abiertos. Los objetos se desplazaron apenas unos centímetros. Nada ostentoso. Los cambios fueron tan pequeños que cualquier queja por mi parte parecería más bien una prueba de confusión mental. No dije nada. Seguí fingiendo. Un miércoles, Javier llamó justo después de comer. Mamá, ¿te acuerdas de la cita de mañana? Recuerdo. ¿Estás seguro? Tengo. Hubo un breve silencio. Genial. Es que ayer dijiste que era el viernes. Yo no había dicho eso. De eso estaba seguro. Pero en lugar de discutir, simplemente respondí. Debe haber sido un error. No te preocupes. Sucede. Cuando colgué, me di cuenta de algo que nunca antes había notado. No esperaba que yo adivinara correctamente. Incluso pareció decepcionado cuando le recordé algo. Apenas dormí esa noche. Pasé horas reviviendo conversaciones de los últimos meses. Recordaba situaciones en las que él corregía mis recuerdos delante de otras personas. Hubo ocasiones en las que respondí preguntas que me hicieron. En ocasiones en las que decía cosas como, mi madre ya no puede decidir esto por sí sola. En aquel momento, pensé que era una medida demasiado protectora. Ahora todo parecía diferente. 2 días después, tuve que ir al centro para solucionar un asunto relacionado con mi jubilación. Cuando llegué al edificio, descubrí que el sistema estaba caído. El empleado se disculpó y reprogramó la cita. Regresé a casa casi 2 horas antes de lo previsto. Subí en el ascensor pensando únicamente en prepararme un café. En cuanto abrí la puerta, oí voces que venían de la oficina. Me pareció extraño. No esperaba encontrar a nadie allí. Caminé por el pasillo en silencio. La puerta estaba entreabierta. Fue entonces cuando oí la voz de Javier. Ya falta poco. Ella ya se cree todo. Todo mi cuerpo quedó inmóvil. Una mujer respondió con tono seguro. El neurólogo prácticamente ha aceptado la situación.
Tras la próxima evaluación, tendremos un informe mucho más completo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que me oyeran. Javier dejó escapar una risa baja. Ella corrige sus propios recuerdos. No necesito convencer a nadie. Lo hace por sí sola. La mujer respondió. Lo importante es que ella no sospeche nada. Sentí un nudo en la garganta. Estaban hablando de mí. Ya no cabía duda. Me quedé quieta, respirando lo más despacio que pude. Entonces, oí la frase que destrozó cualquier esperanza de que todo hubiera sido un malentendido. Una vez que firme los documentos, no habrá vuelta atrás. Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. Entonces, comenzaron a hojear los papeles. No podía oír nada más. Mi primer impulso fue abrir la puerta y exigir una explicación. Pero otra voz, mucho más racional, habló en mi interior. Si creen que no sabes nada, esa es la única ventaja que te queda. Recolectado lentamente, cada paso parecía producir un ruido tremendo. Logré salir de casa sin que nadie se diera cuenta. Cerré la puerta principal con cuidado. Me quedé en el pasillo unos segundos, intentando controlar mi respiración. Así que cerré la puerta de golpe, como si acabara de llegar. Toqué el timbre. Unos instantes después, Javier abrió la puerta sonriendo. «¿Mamá? Pensé que tu cita duraría más». Lo miré directamente. La misma cara, la misma sonrisa, la misma voz tranquila. Pero ya no veía a mi hijo de la misma manera, a través de un hombre que acababa de admitir, sin saber que yo estaba escuchando, que estaba inventando una mentira sobre mi propia cordura. Devuélvele la sonrisa. El sistema falló. Regresé antes de tiempo. ¡Qué azar! Me besó en la frente y cerró la puerta tras de mí. La mujer ya no estaba en la oficina. Probablemente salió por la parte trasera del edificio o esperó en otra habitación. Javier actuó con total naturalidad. Me preguntó si quería café. Comentó sobre un partido de fútbol. Habló del tiempo, como si, apenas unos minutos antes, no hubiera estado planeando destruir mi vida. Esa noche, durante la cena, colocó una carpeta sobre la mesa. Sonrió con calma. «Mamá, necesito que firmes unos documentos. Es solo un trámite para facilitarte las cosas. Por si necesitas ayuda en el futuro». Empujé la carpeta hacia mí. No lo abrí inmediatamente. Simplemente levanté la vista y me encontré con la mirada segura de Javier. Estaba seguro de que firmaría. Y fue en ese preciso instante cuando decidí hacer lo único que podía salvarme, fingiendo seguir creyendo en todas y cada una de sus mentiras. Le sonreí a Javier y acerqué la carpeta hacia mí. Abrí la primera página sin ninguna prisa. Era un documento lleno de términos legales que no entendía del todo. Mi hijo señaló un espacio en blanco al final de la página. «Firma aquí. Esto es solo para que pueda encargarme de algunas cosas por ti, si fuera necesario». Levanté la vista. «¿Puedo leerlo primero?». Siguió sonriendo, pero noté un ligero cambio en su expresión. Fue rápido, casi imperceptible. «Por supuesto. Pero no hay de qué preocuparse. El abogado se ha encargado de todo». Abogado. Hasta ese día ni siquiera sabía que había un abogado involucrado. Dediqué unos segundos a hojear los periódicos. «Estoy cansado. Lo leeré con calma mañana». Por primera vez en muchos meses, Javier insistió. «No tardará ni 5 minutos». «Mañana». Mi respuesta fue educada, pero firme. Cerró la carpeta lentamente. «Todo está bien». Pero ese «todo está bien» no parecía sincero. A la mañana siguiente, esperé a que Javier se fuera a trabajar y llevé los documentos a una copistería al otro lado del barrio. No quería encontrarme con nadie conocido, mientras el empleado hacía las fotocopias. Aproveché para fotografiar cada página con mi teléfono móvil. Volví a casa.
con la sensación de que estaba haciendo algo mal. Fue extraño. La casa era mía. Los documentos eran míos. Aún así, me comporté como alguien que necesitaba actuar en secreto. Pasé el resto de la mañana leyendo página por página. Algunas palabras captaron inmediatamente mi atención. Representación, gestión de activos, incapacidad, amplia autorización. Mi corazón se aceleró. No entendía todos los detalles legales, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que esos documentos le otorgaban a Javier un poder enorme sobre mi vida, mucho más grande de lo que me había explicado. En ese momento, tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien que no tuviera ninguna relación con mi hijo. Recordé a una vieja amiga, Elena. Antes de jubilarse, trabajó durante más de 30 años en una oficina de registro civil. Nos reunimos en un pequeño café cerca de la Plaza del Pilar. Yo solo tomé las copias. No quería arriesgarme a que Javier se diera cuenta de que los documentos habían salido de la casa. Elena se puso las gafas y empezó a leer. Cuanto más avanzaba, más seria se volvía. Tras unos minutos, cerró la carpeta. Carmen. ¿Quién preparó esto? Javier dijo que solo era un trámite. Respiró hondo antes de responder. Esto dista mucho de ser una mera formalidad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa? Si firmas estos documentos sin asesoramiento, tu hijo podría tomar prácticamente todas las decisiones importantes en tu nombre. Permanecí en silencio. Ella continuó. No digo que haya mala fe, pero yo jamás firmaría algo así sin consultar con un abogado independiente. Eso era justo lo que necesitaba oír. Por primera vez, alguien no dio por sentado que estaba confundido. Alguien creyó que mis dudas tenían sentido. Antes de irnos, Elena escribió un nombre en una servilleta. Busquen a este abogado. Hemos trabajado juntos durante muchos años. Si hay alguna irregularidad, él la encontrará. 2 días después, concerté una cita utilizando un teléfono público cerca del mercado. No quería dejar ningún registro en mi teléfono. Cada paso parecía formar parte de una investigación. Llegué al despacho del abogado, llevando únicamente las copias y algunas notas. Su nombre era Ricardo Salas. Escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, se disculpó y revisó los documentos en silencio. Luego abrió el ordenador. Comenzó a buscar mi nombre en algunos registros públicos. Su expresión cambió. Señora Carmen, necesito hacerle una pregunta. Seguro. Mencionó su hijo que ha iniciado acciones legales relacionadas con su capacidad jurídica. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No. Giró el monitor hacia mí. Había un número de caso. Mi nombre apareció como solicitante involuntario. La persona que hizo la solicitud fue Javier. Me llevó unos segundos comprender lo que estaba viendo. ¿Qué es eso? Ricardo respondió con la calma de quien sabe que cada palabra tendrá peso. Hace aproximadamente 3 meses, se presentó una solicitud para que la mujer fuera declarada legalmente incapaz de administrar sus propios bienes. Mi mundo pareció detenerse. Esto. ¿Qué significa esto? Si se aceptara esta solicitud, otra persona comenzaría a tomar decisiones financieras y patrimoniales en su nombre. En este caso, su hijo parece ser la persona indicada para desempeñar esta función. Me empezaron a temblar las manos. No por la edad, pero fue porque, en ese momento, todas las piezas empezaron a encajar. Citas médicas, los objetos que faltan. La gente estaba convencida de que estaba perdiendo la memoria. Los documentos que hay que firmar. La conversación detrás de la puerta. Nada había sido una coincidencia. Todo formaba parte del mismo plan. Ricardo cerró la carpeta y me miró fijamente. Señora Carmen,
De ahora en adelante, debe actuar con mucha cautela. ¿Qué debo hacer? Hizo una breve pausa antes de responder. Si tu hijo realmente cree que no sospechas nada, no cambies tu comportamiento. Incliné la cabeza. Seguir fingiendo. Exacto. Quienes creen que ya han ganado suelen cometer los mayores errores. En ese momento, me di cuenta de que ya no era solo una madre que intentaba comprender a su propio hijo. Me había convertido en la única persona capaz de impedir que completara un plan en el que llevaba trabajando más de un año. Y, por primera vez, desde la muerte de Miguel, sentí que necesitaba luchar por mí misma. Pero aún no tenía ni idea de que la prueba más importante estaba a punto de caer en mis manos. Debido a un error del propio Javier, salí de la oficina de Ricardo, con un maletín vacío en las manos y una enorme opresión en el pecho. El abogado insistió en que no llevara ningún documento que pudiera llamar la atención de Javier. A partir de hoy, todo lo que descubras deberá permanecer conmigo, ausente. Antes de despedirse, me entregó una pequeña libreta. No te fíes únicamente de tu memoria. Anota horarios, conversaciones, visitas y cualquier cosa que te parezca fuera de lugar. Un registro hecho en el momento oportuno puede valer mucho más que un recuerdo. Meses después, esa noche, empecé a escribir en el cuaderno. Escribí la fecha, el momento en que llegó Javier, el tiempo que pasaba solo en la oficina, hasta el momento en que se fue. Por primera vez en muchos meses, no registré ninguna cita. Estaba registrando pruebas. Los días siguientes requirieron un esfuerzo enorme. Necesitaba seguir siendo la madre frágil que Javier creía que estaba manipulando. Cuando me preguntó si recordaba alguna cita, respondí con cierta vacilación. Cuando decía que había olvidado alguna conversación, simplemente negaba con la cabeza. Fue humillante, pero cada vez que se marchaba convencido de que yo seguía creyendo sus mentiras, sabía que estaba más cerca de la verdad. Entonces, cometió un error que jamás imaginó que cometería. Una tarde, Javier recibió una llamada mientras preparaba café. El teléfono sonó varias veces. Echó un vistazo a la pantalla y salió corriendo al balcón, como siempre hacía cuando quería tener una conversación privada. Esta vez, sin embargo, dejó su teléfono celular en la encimera de la cocina. Unos segundos después, apareció una notificación en la pantalla. El dispositivo no estaba bloqueado. No lo toqué inmediatamente. Me quedé allí parado, mirando fijamente, tratando de decidir si debía hacerlo o no. Entonces, llegó otro mensaje. El nombre del contacto aparecía claramente. Laura, abogada. Mi corazón se aceleró. Cogí el teléfono. La conversación fue abierta. Los últimos mensajes bastaron para disipar cualquier duda. Ya he obtenido el informe del neurólogo. Necesitamos que firme antes de la audiencia. Tras la venta de la casa, repartimos todo según lo acordado. Leí esa última frase 3 veces. Lo dividimos todo. No se trataba solo de controlar mi vida. Era dinero. Era mi hogar. Fue el legado que Miguel y yo construimos durante 40 años. Antes de que pudiera seguir leyendo, oí los pasos de Javier que volvía del balcón. Coloqué el teléfono móvil exactamente en el mismo sitio. Entró en la cocina sin percatarse de nada. Él sonrió. ¿Quién era? Solo pedí parecer distraído. Asunto relacionado con el trabajo. Mintió mirándome fijamente a los ojos. Esa noche, anoté cada palabra de esos mensajes en mi cuaderno. A la mañana siguiente, le conté todo a Ricardo. Escuchó en silencio. Cuando terminé, abrió un cajón y colocó una pequeña grabadora digital sobre la mesa. Solo debes usar esto si la conversación fluye con naturalidad. No provoques nada.
No hagas preguntas para obtener respuestas. Simplemente registra lo que sucede espontáneamente. Me llevé el dispositivo a casa, escondido dentro de mi bolso. No tuve que esperar mucho. 2 días después, Javier apareció con otra carpeta. Mamá, el abogado programó una reunión para el viernes. Otro. Esta es la última. Después de esta, todo será más sencillo para ti. Más sencillo. Esa palabra ya me da escalofríos. Respiré hondo y pregunté, ¿de verdad lo estoy haciendo tan mal? Puso cara triste. Ya ni te das cuenta. Pulsé discretamente el botón de la grabadora, que estaba dentro de la bolsa. Javier continuó hablando. A veces, inventa recuerdos. Olvida conversaciones enteras. Hago esto porque te amo. Cada frase fue grabada. Cada mentira. Todos los intentos de convencerme de algo que yo sabía que no era cierto. Cuando se marchó, le entregué el dispositivo a Ricardo. El abogado escuchó la grabación completa. Entonces, sonrió por primera vez desde que nos conocimos. Excelente. ¿Por qué? Porque afirma categóricamente que la mujer ha perdido la capacidad de percibir la realidad. Ahora, debemos demostrar que, al decir esto, le ocultaba información importante a su propia madre. Los días pasaron rápidamente. Ha llegado el día de la audiencia. Javier parecía tranquilo. Llevaba un traje azul marino que Miguel había usado años antes para una boda familiar. Verle con esa ropa me produjo un dolor difícil de explicar. Durante el camino hacia el juzgado, me tomó de la mano. No tengas miedo. Lo hago para protegerte. Miré por la ventanilla del coche. Pensé en cuántas veces había creído esa misma frase. Al entrar en el edificio, encontré a Ricardo esperándome. Javier pareció sorprendido. Mamá, ¿quién es? Antes de que pudiera responder, Ricardo extendió la mano. Soy el abogado de la señora Carmen. La sonrisa de Javier desapareció por un instante. Fue la primera grieta en la máscara, que había estado usando durante más de un año. Pero eso fue solo el principio, porque apenas unos minutos antes de que comenzara la audiencia, alguien entró en la sala con un maletín voluminoso. En cuanto la vi, reconocí su rostro de inmediato. Era la misma mujer cuya voz había oído detrás de la puerta de mi oficina aquella tarde, la abogada Laura. Pero no parecía preparada para lo que iba a suceder a continuación. Ella seguía creyendo que yo era una mujer incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Y ese sería el mayor error de todos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que me había imaginado. No había público. Solo estábamos el juez, el fiscal, los abogados, Javier, Laura y yo. Durante meses, ese momento existió únicamente como una amenaza, de la que ni siquiera sabía que se estaba preparando. Ahora estaba de pie frente a mí. Javier se sentó a unos metros de distancia. Ni siquiera me miró. Parecía tranquilo, confianza, como alguien que ya supiera cuál sería el resultado. El juez inició la audiencia, explicando que analizaría la solicitud para evaluar si yo era capaz de administrar mi propia vida y mis bienes. Cada palabra dolía. Me resultó extraño oír a desconocidos hablar sobre mi capacidad para decidir sobre mi propia existencia. Laura fue la primera en hablar. Con voz firme, me presentó los informes médicos y afirmó que mi estado de salud había estado empeorando durante meses. Dijo que mi hijo había asumido la responsabilidad exclusiva de mi cuidado. Habló del olvido, de confusión. Tengo problemas para organizar mis finanzas. Mientras ella hablaba, noté que Javier bajaba discretamente la cabeza, como si sintiera dolor. Fue una actuación perfecta. Cuando terminó, el juez me hizo algunas preguntas directamente. Les respondí una por una. Les dije mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, la dirección donde vivía,
Expliqué cómo gestioné mis gastos a lo largo de mi vida. Le conté detalles sobre la empresa en la que Miguel trabajó durante más de 30 años. Respondí sin dudarlo. Laura intentó restarle importancia a mis respuestas. Las personas con deterioro cognitivo pueden experimentar momentos de lucidez. Ricardo se puso de pie inmediatamente. Excelentísimo señor. Antes de continuar, quisiera presentarle documentos y pruebas que no están incluidos en el expediente del caso. El juez lo autorizó. Mi abogado entregó una carpeta al magistrado. Dentro había copias de los documentos que Javier intentó que firmara. Durante la investigación, también se obtuvieron legalmente registros bancarios. Los extractos bancarios mostraron actividad inusual en mis cuentas, solicitudes de transferencia, intentos de alterar los poderes notariales y, lo más importante, el proceso que comenzó meses antes, sin que yo fuera informado claramente de su verdadero alcance. Laura intentó interrumpir. Esto no demuestra incompetencia ni fraude. Ricardo se mantuvo tranquilo. Estoy de acuerdo. Por eso tenemos más. Sacó un pequeño dispositivo de la carpeta. Mi corazón se aceleró. Era la grabadora. El juez autorizó la reproducción. La sala entera permaneció en silencio. Entonces, la voz de Javier llenó la habitación. Ya ni te das cuenta. Unos segundos después. Hago esto porque te amo. Hasta ese momento, la grabación parecía limitarse a reforzar su declaración. Luego, vino la siguiente parte. Yo preguntaba, ¿de verdad lo estoy haciendo tan mal? Y Javier respondía de inmediato, sin preocuparse en absoluto, por verificar mi estado real, como si estuviera repitiendo una historia memorizada. Luego vinieron otras grabaciones, conversaciones grabadas en días diferentes, contradicciones, fechas incompatibles. La información indicaba que él describía un empeoramiento de mi salud, incluso durante los periodos en los que yo había resuelto por mi cuenta asuntos bancarios, fiscales y administrativos. Pero la prueba decisiva aún no había aparecido. Ricardo pidió permiso para llamar a un testigo. La puerta de la habitación se abrió. Isabel fue quien entró. Mi vecino. Javier levantó la vista, visiblemente sorprendido. Isabel se dirigió al frente de la sala y juró decir la verdad. Entonces, me contó algo que yo mismo desconocía. Unas semanas antes, mientras regaba las plantas del balcón, vio a Javier entrar en mi casa, usando su propia llave, cuando yo estaba de compras. Al encontrar la hora inusual, continuó observando. Casi 40 minutos después, vio salir a mi hijo con una caja de cartón. Días después, regresó con la misma caja. En aquel momento, no le dio mucha importancia. Él pensaba que yo estaba organizando mis cosas, pero después de hablar con ella y explicarle la desaparición de varios objetos, se dio cuenta de que esa información podría ser importante. Todo mi cuerpo tembló. La caja era la misma que encontré escondida en el armario. Javier se puso visiblemente nervioso. Por primera vez, desde el inicio de la audiencia, pidió hablar antes de que su abogado le indicara que lo hiciera. Eso no prueba nada. El juez respondió con calma. Tendrás la oportunidad de hablar. Pero Javier ya había perdido el control. Empezó a hablar justo cuando Laura intentaba interrumpirlo. Las respuestas dejaron de ser objetivas. Las versiones comenzaron a cambiar. En cuestión de minutos, se contradijo en cuanto a fechas, visitas y documentos. El hombre que había pasado más de un año diciendo que yo estaba confundiendo la realidad, ahora era el que no podía sostener su propia versión de los hechos. Al finalizar la audiencia, el juez hizo una breve pausa. Cuando regresó, leyó la decisión. Mi solicitud para que se reconociera mi discapacidad fue rechazada. Asimismo, ordenó que el caso fuera remitido a la Fiscalía
para que se investigara un posible fraude, falsificación de documentos y posible malversación de fondos públicos. No tenía ganas de celebrar. Miré a Javier. Mantuvo la mirada fija en la mesa. Ya no era aquel hijo seguro de sí mismo que me decía, todos los días, que estaba perdiendo la memoria. Era simplemente un hombre que había decidido convertir el fideicomiso de su propia madre en una herramienta para ganar dinero. Salí del foro acompañado de Ricardo e Isabel. El sol de la tarde iluminaba la plaza, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que podía respirar profundamente. Unas semanas después, recuperé todos mis documentos. Cambié las cerraduras de la casa. Cancelé los poderes notariales existentes. Reorganicé mis cuentas. Me llevó meses recuperar la confianza en mí misma. Lo más difícil no fue descubrir la mentira. Se trataba de aceptar que provenía de la persona en la que más confiaba. Muchas personas creen que la manipulación solo se realiza mediante gritos, amenazas o violencia. Aprendí por las malas que también puede suceder con una sonrisa, un abrazo y una frase que se repite todos los días. Estás confundiendo las cosas. Durante más de un año, pensé que estaba perdiendo la memoria. En realidad, intentaban hacerme perder algo mucho más valioso, confianza en mi propia mente. Y cuando esa confianza desaparece, entregas tu vida a quien decida escribir tu historia por ti. Tuve la suerte de escuchar una conversación detrás de una puerta entreabierta. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, ese día, tal vez hoy todavía creería que el problema estaba en mi cabeza, cuando, de hecho, esa siempre fue la intención de quienes decían querer cuidarme.